La primera vez que escuché el nombre de Mary fue durante el verano de 2007. Por aquel entonces era un estudiante universitario que apenas comenzaba a interesarse por los relatos de sucesos inexplicables. No buscaba fantasmas, demonios ni historias de internet. Buscaba comprender por qué ciertas personas eran capaces de perder la cordura después de presenciar un mismo acontecimiento. Mi intención era escribir una investigación para la universidad y, con algo de suerte, utilizar ese material para escribir una novela en el futuro. Entre decenas de casos olvidados apareció un nombre que se repetía una y otra vez. Mary no había fotografías recientes de ella, ni entrevistas completas, ni registros médicos accesibles. Cada referencia terminaba igual: documentos eliminados, enlaces rotos o archivos perdidos. Era como si alguien hubiera intentado borrar cualquier rastro de su existencia de internet. Lo único que permanecía intacto era una pequeña nota publicada años atrás en un viejo foro. Ella todavía sueña con el perro. No había explicación alguna. Solo esa frase. Después de varias semanas de búsqueda conseguí localizar a su esposo, Terence. Al principio rechazó todas mis llamadas. No respondió mis correos electrónicos y tampoco aceptó hablar conmigo cuando intenté visitarlo. Pensé que había llegado a un callejón sin salida, hasta que una tarde recibí una llamada desde un número desconocido. ¿Usted es el muchacho que ha estado preguntando por Mary? Su voz sonaba cansada. Le expliqué quién era, que no pertenecía a ningún periódico y que mi única intención era comprender lo ocurrido hacía más de una década. Permaneció varios segundos en silencio antes de responder. Puede venir, pero hay ciertas reglas. Acepté sin hacer preguntas. El sábado siguiente viajé hasta Chicago. Su casa estaba ubicada en un barrio tranquilo, demasiado tranquilo. Las calles parecían vacías incluso siendo pleno verano y la pintura blanca de la vivienda comenzaba a desprenderse por la humedad. Era una casa común, pero transmitía una sensación extraña, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar entre esas paredes. Terence abrió la puerta apenas llamé. Parecía mucho mayor de lo que indicaban los registros. Tenía profundas ojeras, el cabello completamente gris y las manos temblaban ligeramente mientras me invitaba a pasar. Antes de sentarnos apagó el televisor, cubrió el monitor de su computadora con una manta oscura y desconectó el internet. No pude evitar preguntarle por qué hacía eso. Su respuesta todavía permanece grabada en mi memoria. Por precaución. Creí que estaba bromeando. No lo estaba. Me explicó que Mary había aceptado hablar conmigo unos días antes, pero desde la noche anterior había cambiado completamente de opinión. No ha dormido, me dijo mientras observaba el pasillo. Cuando intenta cerrar los ojos, vuelve a verlo. No entendía a qué se refería. Entonces escuché el primer golpe. Venía desde el segundo piso. Después otro. Y otro más. Terence suspiró resignado. Es ella. Subimos lentamente por las escaleras hasta llegar a una habitación cuya puerta permanecía cerrada con llave desde el interior. Él golpeó con suavidad. Mary, el joven ya llegó. No hubo respuesta. Volvió a intentarlo. Solo quiere hacerte unas preguntas. Nada más. Durante varios segundos reinó el silencio. Hasta que comenzó a escucharse un leve sollozo. No era el llanto de alguien triste. Era el llanto de alguien completamente aterrorizado. Me acerqué a la puerta y saqué mi libreta para tomar apuntes. Lo primero que escuché fue un susurro. No, después otro. No dejen que vuelva, su voz era débil, quebrada, casi irreconocible. Terence apoyó una mano sobre la puerta. Mary, nadie va a hacerte daño. Del otro lado comenzó a respirar con desesperación. Entonces pronunció una frase que hizo que el ambiente entero pareciera congelarse. Él todavía sonríe, el silencio regresó. Ninguno de los dos dijo una palabra. 5 minutos después volvió a hablar. Esta vez casi gritando. No miren sus ojos. Retrocedí por instinto. No había visto absolutamente nada. Solo una puerta cerrada. Sin embargo, aquella desesperación era tan auténtica que por un instante olvidé que estaba investigando un simple caso clínico. Durante casi 40 minutos permanecimos frente a aquella habitación. Mary alternaba entre largos periodos de silencio y ataques de pánico durante los cuales repetía las mismas frases una y otra vez. Nunca dejó de sonreír. Siempre está detrás de mí. No era un perro.
No era un perro, finalmente Terence dejó caer la cabeza. Había fracasado otra vez. Mientras descendíamos las escaleras me pidió disculpas. Hace 15 años que intento convencerla de que todo terminó, pero para ella sigue siendo aquella misma noche. Antes de marchar me hice una última pregunta. ¿Qué fue exactamente lo que vio? Terence tardó varios segundos en responder. Su expresión cambió por completo. Ya no parecía un esposo preocupado. Parecía un hombre que había aprendido a vivir junto al miedo. Eso fue lo que todos creyeron durante años, que solo vio una fotografía. Me miró fijamente. Pero lo que enfermó a Mary nunca estuvo dentro de esa imagen. Salí de aquella casa con más preguntas que respuestas. Aquella tarde comprendí que no estaba investigando una leyenda urbana nacida en internet. Estaba siguiendo el primer caso documentado de una infección que nadie había logrado explicar. Cuando regresé de Chicago, la entrevista frustrada con Mary solo consiguió alimentar mi curiosidad. Había escuchado suficientes historias de internet para reconocer cuando una leyenda estaba exagerada, pero aquel caso era diferente. No era la historia la que llamaba mi atención, sino la enorme cantidad de información que faltaba. Comencé por lo más sencillo. Busqué Smile JPG. Los resultados eran exactamente los que esperaba. Foros antiguos, publicaciones en blogs abandonados y cientos de personas asegurando haber encontrado la fotografía original. Sin embargo, todas las imágenes eran distintas. Algunas mostraban un husky siberiano con una sonrisa editada. Otras eran montajes grotescos creados para asustar a adolescentes. Ninguna coincidía con la descripción de las víctimas. Lo extraño era que todas esas copias parecían haber aparecido años después de los primeros casos. La imagen auténtica simplemente no existía. Pensé que tal vez había sido eliminada con el paso del tiempo, pero cuanto más investigaba, más evidente era que alguien había hecho un esfuerzo deliberado por borrarla. Las referencias desaparecían una tras otra. Enlaces archivados devolvían errores. Servidores completos habían dejado de existir. Incluso los registros más antiguos terminaban incompletos, como si alguien hubiera arrancado las páginas más importantes de un libro. Encontré discusiones donde aseguraban que la fotografía provocaba ataques epilépticos apenas era observada. Otros afirmaban que las víctimas sufrían ansiedad extrema, paranoia o insomnio permanente. Había quienes decían que la maldición obligaba a compartir la imagen para detener las pesadillas. Ninguna explicación estaba acompañada por pruebas. Solo testimonios. Miles de testimonios. La mayoría escritos por usuarios que desaparecían pocas semanas después de publicar. Decidí buscar información fuera de los foros. Esperaba encontrar algún artículo periodístico o una investigación seria. No encontré nada. Era como si Smile JPG nunca hubiera existido. Resultaba extraño. Internet conservaba registros de casi cualquier acontecimiento, desde accidentes hasta vídeos prohibidos. Sin embargo, un fenómeno del que supuestamente hablaban cientos de personas no tenía un solo documento confiable. Aquello no tenía sentido. Continué revisando archivos antiguos de Usenet, servidores privados y copias almacenadas en bibliotecas digitales. Fue allí donde comenzaron las contradicciones. Los primeros testimonios jamás describían una fotografía maldita. Tampoco hablaban de una cadena de correos electrónicos. Mucho menos de un perro demoníaco. Todos coincidían en algo diferente. Decían haber visto una figura. Algunos la describían como un animal. Otros aseguraban que caminaba erguida. Un hombre juró que tenía rostro humano. Una mujer insistía en que jamás logró distinguir su cuerpo porque evitaba mirarlo directamente. Ninguna descripción coincidía con las demás. Solo compartían un detalle. Todos afirmaban que sonreía. Cuanto más comparaba aquellos relatos, más absurda me parecía la idea de que todos hubieran observado la misma fotografía. Si realmente era una imagen fija, ¿por qué nadie podía describirla de la misma manera? La respuesta comenzó a tomar forma esa misma noche. No era la fotografía la que cambiaba. Era la mente de quien la observaba. Recordé las palabras de Mary, repetidas una y otra vez detrás de aquella puerta. No era un perro, en aquel momento pensé que deliraba. Ahora ya no estaba tan seguro. Quizá nunca hubo un perro.
Quizá el husky era solo la forma más sencilla que tenía nuestro cerebro para explicar algo que no debía existir. Cerré el ordenador y permanecí varios minutos mirando mi propio reflejo en la pantalla apagada. Por primera vez desde que inicié la investigación, dejé de preguntarme dónde estaba la imagen. La verdadera pregunta era otra. ¿Qué veía realmente cada persona cuando observaba Smile JPG? Durante meses recopilé todos los testimonios que pude encontrar sobre Smile JPG. Al principio pensé que sería sencillo encontrar un patrón. Después de todo, si cientos de personas afirmaban haber visto la misma fotografía, lo lógico era que todas describieran exactamente la misma escena. No fue así. Las diferencias eran demasiadas. Algunos aseguraban haber visto un husky siberiano sentado en una habitación completamente oscura. Otros insistían en que el animal permanecía de pie sobre dos patas. Había quienes recordaban una habitación iluminada por el destello de una cámara fotográfica, mientras otros juraban que la única fuente de luz provenía del pasillo que aparecía detrás de la criatura. Sin embargo, todos coincidían en tres detalles. La habitación. Una mano humana extendida desde la oscuridad. Y aquella sonrisa. No importaba cuánto variara el resto de la imagen. Todos hablaban de una sonrisa imposible, demasiado amplia para pertenecer a un animal. Los dientes eran perfectamente rectos, exageradamente blancos y extrañamente humanos. Era el único recuerdo que nunca cambiaba. Aquello me hizo pensar en una posibilidad inquietante. ¿Y si nadie recordaba realmente la fotografía? Los neurólogos afirman que la memoria nunca reproduce un recuerdo con absoluta fidelidad. Cada vez que evocamos una imagen, nuestro cerebro reconstruye parte de ella. Pensé que quizá Smile JPG funcionaba del mismo modo, obligando a la mente a completar aquello que no podía comprender. Eso explicaría las contradicciones. No existía un perro. Cada víctima veía algo diferente. El husky era simplemente la explicación más aceptable que el cerebro podía fabricar. Mientras continuaba investigando encontré otro dato que me llamó la atención. Muchos de los afectados jamás sufrieron ataques epilépticos. En realidad, comenzaban con síntomas mucho más sutiles. Insomnio, ansiedad, pesadillas repetitivas, la sensación constante de estar siendo observados. Después aparecía un comportamiento todavía más extraño. Todos empezaban a desconfiar de los perros. No importaba si se trataba de un cachorro inofensivo o del animal con el que habían convivido durante años. Bastaba cruzarse con uno para experimentar una ansiedad desproporcionada. Algunos aseguraban que los perros los observaban fijamente. Otros juraban haberlos visto sonreír durante una fracción de segundo. Los psiquiatras atribuyeron aquel fenómeno a una paranoia colectiva provocada por la sugestión. Era una explicación razonable. Hasta que comenzaron a aparecer personas que jamás habían oído hablar de Smile JPG. Ellas también describían exactamente los mismos síntomas. Aquel descubrimiento cambió por completo mi investigación. Si aquellas personas desconocían la leyenda, ¿cómo podían desarrollar el mismo miedo? No era una histeria colectiva. Algo más estaba ocurriendo. Decidí retomar el contacto con quienes aún permanecían con vida. Durante semanas envié correos electrónicos, publiqué mensajes en foros olvidados y contacté a administradores de antiguos tablones de discusión. La mayoría nunca respondió. Otros eliminaron mis publicaciones pocos minutos después. Algunos simplemente me bloquearon. Con el paso de los meses terminé abandonando la investigación. La universidad consumía casi todo mi tiempo y, poco a poco, el caso de Mary comenzó a convertirse en un recuerdo lejano. Hasta que una noche, a principios de marzo de 2008, encontré un correo electrónico esperándome en mi bandeja de entrada. El remitente solo decía, Mary, pensé que se trataba de una broma. Abrí el mensaje. Solo contenía una línea. Ahora sé que eso nunca fue un perro, y desearía no haberlo descubierto. Señor L. Si está leyendo este correo, significa que aún no ha abandonado la investigación. Una parte de mí se alegra de que siga buscando respuestas. La otra desearía que hubiera quemado todas sus notas el mismo día que salió de mi casa. Antes que nada,
Quiero disculparme por mi comportamiento durante nuestra entrevista frustrada. Usted no hizo nada malo. El problema siempre fui yo. Aquella mañana estaba decidida a contarle todo. Incluso había preparado una caja con los pocos objetos que aún conservaba desde 1992. Pensé que, si alguien lograba comprender lo que ocurrió aquella noche, quizá podría ponerle fin. Pero cuando escuché su voz desde el otro lado de la puerta, él también la escuchó. No sé cómo explicarlo. Cada vez que alguien se acerca demasiado a la verdad, él aparece nuevamente en mis sueños. Han pasado 15 años. 15 años sin dormir una sola noche en paz. La pesadilla siempre comienza igual. Despierto dentro de una habitación completamente oscura. No puedo moverme. No puedo hablar. Apenas puedo respirar. Frente a mí hay una figura inmóvil. Durante mucho tiempo creí que era un perro. Todos lo creemos al principio. Nuestra mente necesita darle un nombre a aquello que está viendo. Pero ya no puedo seguir mintiéndome. Eso nunca fue un perro. No sé qué es. No tiene una forma definida. Cada noche cambia ligeramente, como si mi cerebro fuera incapaz de recordarlo con precisión. Lo único que permanece igual es su sonrisa. Esa maldita sonrisa. Nunca deja de mirarme. Nunca deja de acercarse. Y siempre pronuncia las mismas palabras. Riégalo. Durante años pensé que me estaba ordenando compartir la fotografía. Ahora sé que estaba equivocada. La imagen nunca fue importante. La fotografía solo fue la puerta. Lo que realmente quiere propagarse es el recuerdo. Necesita que otra persona lo vea. Necesita otra mente donde permanecer. Semanas después de haber visto la fotografía recibí un sobre sin remitente. Dentro había un disquete de 3,5 pulgadas. Nunca tuve el valor de introducirlo en una computadora. No hacía falta. Sabía perfectamente lo que contenía. Pensé en destruirlo, quemarlo, enterrarlo, lanzarlo al lago. Nunca fui capaz. Cada vez que lo intentaba, las pesadillas empeoraban. Él permanecía más cerca. Sonreía más. Comencé a pensar en entregárselo a otra persona. A un desconocido. A un compañero de trabajo. Incluso pensé en mi propio esposo. Todavía me avergüenza admitirlo. No quería hacerles daño. Solo quería dormir. Con el paso de los años perdí el contacto con las demás personas que estuvieron presentes aquella noche en el Bulletin Board System. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. Otros fueron encontrados muertos. Los pocos que siguen con vida nunca volvieron a hablar del tema. Creo que todos comprendimos la misma verdad. No estamos siendo perseguidos. Estamos infectados. Cuando usted llamó a mi esposo para pedirme una entrevista, estuve a punto de entregarle el disquete. Pensé que, si usted lo veía, todo terminaría para mí. Fue una idea monstruosa. Mientras esperaba su llegada comprendí que estaba intentando condenar a un hombre inocente únicamente para escapar de mi propia tortura. Por eso me encerré. Por eso lloraba. No era miedo por mí. Era miedo por usted. Ahora necesito pedirle un último favor. No vuelva a buscar la fotografía. No intente localizar el disquete. Y si algún día alguien le asegura haber encontrado el verdadero Smile JPG, no lo abra. Porque cuando comprenda que eso nunca fue un perro, ya será demasiado tarde para olvidar su sonrisa. Mary. Ese mismo mes recibí una llamada de Terence. Tardé varios segundos en reconocer su voz. Sonaba completamente diferente al hombre que había conocido meses atrás. Hablaba despacio, como si cada palabra le costara un enorme esfuerzo. Apenas pude saludarlo cuando comenzó a llorar. Mary había muerto. La policía concluyó que se trataba de un suicidio. No encontraron señales de que alguien hubiera entrado en la casa ni indicios de un forcejeo. Simplemente dejó de luchar contra aquello que la había perseguido durante más de 15 años. Durante los días siguientes, Terence se encargó de vaciar la habitación donde ella pasaba casi todo el tiempo. Entre cajas
además de documentos, fotografías y viejos recibos, encontró un correo electrónico que Mary había programado para enviarme. Nunca tuvo el valor de abrirlo mientras ella seguía con vida. Tenía razón, me dijo con la voz quebrada. Ella solo quería mantenerlo alejado de todo esto. Después me habló del disquete. Lo encontró oculto dentro de una caja metálica, envuelto en varias capas de plástico y cinta adhesiva, como si Mary hubiera intentado aislarlo del resto del mundo. Sin pensarlo demasiado, lo llevó al patio trasero. Lo roció con combustible. Le prendió fuego. No quería que nadie más lo encontrara. Guardó silencio unos segundos. Cuando volvió a hablar, parecía avergonzado. Sé cómo va a sonar esto, pero necesito contárselo. Mientras el plástico comenzaba a derretirse, escuchó un ruido. No era el chisporroteo del fuego. Era un sonido agudo, irregular, parecido a un gemido. Juró que, durante unos segundos, el disquete pareció emitir un silbido semejante al que haría un animal herido. Intentó convencerse de que solo era el plástico deformándose por el calor. Aún así, permaneció allí hasta que no quedó absolutamente nada más que un pequeño montón de cenizas negras. Nunca volvió a mencionar el asunto. Cuando terminó la llamada permanecí inmóvil frente al teléfono durante varios minutos. Quería creer que todo había sido una cruel coincidencia. Que Mary sufría un trastorno psicológico grave. Que Terence, destrozado por la pérdida de su esposa, había confundido un sonido común con algo imposible. Necesitaba una explicación racional. Días después confirmé la noticia revisando los obituarios publicados en varios periódicos de Chicago. El nombre de Mary aparecía entre ellos. La causa de su muerte nunca fue mencionada. Decidí abandonar la investigación. No solo por respeto a su memoria, sino porque ya no estaba seguro de querer conocer la verdad. Además, los exámenes finales de la universidad estaban cada vez más cerca y necesitaba concentrarme en algo que pudiera entender. Durante varios meses no volví a pensar en Smile JPG. O al menos eso intenté creer. Hasta que, casi un año después de la muerte de Mary, encontré un nuevo mensaje esperándome en mi correo electrónico. No reconocí el remitente. Pero el asunto del mensaje hizo que sintiera un escalofrío inmediato. Ella no debía destruir la puerta. Hola. Encontré tu correo mientras buscaba información sobre Smile JPG. Leí que estabas investigando el caso. La mayoría de las personas exageran lo que ocurre después de verlo. Yo también pensaba lo mismo, hasta que lo abrí. Te envío una copia. Ya es demasiado tarde para ignorarlo. Rígalo. Esa última palabra consiguió detener mi respiración. El mensaje incluía un archivo adjunto. Smile JPG. Durante varios minutos permanecí inmóvil frente al monitor. No hice clic. Ni siquiera acerqué el cursor. Solo observaba el nombre del archivo mientras intentaba convencerme de que todo aquello era una broma de mal gusto. Después de todo, ¿cómo podía una simple imagen destruir la vida de una persona? Mary había pasado 15 años atrapada por un recuerdo. Quizá sufría una enfermedad mental. Quizá todo había sido una enorme coincidencia. Era la explicación más lógica. Sin embargo, ¿por qué seguían apareciendo nuevos casos? ¿Por qué todos describían la misma sonrisa? ¿Por qué alguien seguía enviando aquel archivo tantos años después? Las preguntas comenzaron a acumularse hasta hacerse insoportables. No abrí la imagen. Apagué el ordenador. Guardé el portátil dentro de un cajón y permanecí varias semanas evitando siquiera tocarlo. Quería creer que había tomado la decisión correcta. Entonces comenzaron los sueños. No vi ninguna fotografía. No apareció ningún perro. Solo una habitación oscura. Una respiración lenta. Y la certeza absoluta de que había algo observándome desde el otro extremo. Cada noche la figura parecía más cercana. Cada noche su sonrisa era más fácil de distinguir. Comprendí demasiado tarde que Mary tenía razón. La fotografía nunca fue el contagio. Solo era el primer contacto. La infección comenzaba mucho antes. Bastaba conseguir su rastro, leer los testimonios, reconstruir la imagen dentro de tu propia cabeza. Yo nunca abrí el archivo. Y, aún así, comencé a soñar con él. Fue entonces cuando entendí algo que nadie había descubierto. No necesitaba enviar la fotografía.
No necesitaba mostrarla. La entidad no viajaba dentro de un archivo. Viajaba dentro de la historia. Cada persona que intentaba reconstruir lo ocurrido añadía un nuevo fragmento. Cada relato completaba aquello que la mente humana era incapaz de recordar. Cada investigación la hacía más fuerte. Cerré mi computadora y releí todas las notas que había escrito desde el primer día. Las entrevistas, los correos, los testimonios, las descripciones, las páginas que usted acaba de leer. Entonces comprendí el verdadero significado de aquella palabra. Riégalo. No significaba compartir una imagen. Significaba contar la historia, y yo llevo cientos de páginas haciéndolo. Sí, si alguien encontró esto, significa que ya no estoy aquí. Mi nombre es Mary Lee. Y llevo 15 años intentando convencerme de que estoy loca. Los médicos dijeron que sufría estrés postraumático. Los psicólogos hablaron de alucinaciones. Mi esposo, mi pobre Terence, siempre creyó que algún día volvería a ser la mujer con la que se casó. Ninguno de ellos entendió lo que realmente ocurrió aquella noche. Todos hablan de un perro, un husky sonriente. Dicen que eso aparece en la fotografía. Eso no es verdad. Nunca hubo un perro. Eso es lo que nuestro cerebro recuerda porque no puede aceptar lo que realmente vio. He mentido durante todos estos años. No porque quisiera protegerme, sino porque si describía lo que vi, alguien intentaría imaginarlo. Y eso es exactamente lo que él quiere. Si estás escuchando esta grabación, ya empezaste a reconstruirlo en tu cabeza. Lo siento. Riley.